Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana. Reapareció el ex jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. En un video sostuvo que fue un error haber negociado la dejación de armas. El mensaje lo fundamentó en una serie de críticas a la implementación del acuerdo de paz. El polémico mensaje de Iván Márquez, en el que afirma que fue un error haber dejado las armas, fue publicado en la cuenta de la Agencia Bolivariana de Prensa. Reconocemos que incurrimos en varios errores, como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social de los guerrilleros. Las reacciones no se hicieron esperar. Sobre la reincidencia de las armas, tienen dos alternativas. O se vuelven una nueva guerrilla o comienza un proceso de bandolerización. ¿De qué va a depender que tomen uno u otro camino? De la cantidad de mandos que reincidan. Reitera críticas con relación a la manera en cómo se ha venido implementando el acuerdo de paz. No obstante, creo que su mensaje sigue siendo el estar vinculado al proceso de paz. Iván Márquez ha enviado hoy un video amenazador. Es el video de la nostalgia de las armas para el terrorismo. El exmiembro del secretariado de las FARC también arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz. Destruyeron la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, concebida para todas las partes involucradas en el conflicto. Las instituciones del establecimiento resolvieron que solo era aplicable a la guerrilla y a los combatientes. Márquez también se refirió al fiscal general. Se ha negado la Fiscalía a poner en funcionamiento la unidad de lucha contra el paramilitarismo. Y una vez más, exigió la libertad de Simón Trinidad y de Jesús Santrich, de quien dijo está encarcelado por un montaje orquestado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el gobierno de Estados Unidos. Hoy el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó la captura de alias El Doctor, cabecilla del grupo residual de las FARC, Daniel Aldana, que delinque en Tumaco. Este delincuente es pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos y deberá responder por terrorismo y secuestro agravado. Alias El Doctor se había acogido a la Justicia Especial de Paz, pero continuó delinquiendo. Su captura ya fue legalizada. Y esta mañana la Gobernación de Bolívar ofreció una recompensa a quienes suministren información sobre los responsables de amenazar a los líderes del Salado, corregimiento del Carmen de Bolívar, en los Montes de María. Luego de un Consejo de Seguridad con la participación de las fuerzas militares, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Unidad para las Víctimas y representantes de los periodistas, gremio que también fue amenazado el pasado jueves, el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, advirtió sobre las investigaciones para dar con el paradero de los inescrupulosos que estarían aterrorizando a la comunidad. Determinado una recompensa de 20 millones de pesos para cualquier ciudadano que pueda darnos información valiosa. El Salado, con un historial de masacres registrado en el año 2000, una vez más teme por la vida de sus residentes, quienes estarían siendo amenazados por habitantes de la misma comunidad, pues se descarta la presencia de fuerzas al margen de la ley. Vamos a mantener el control aquí en el casco urbano para que se sientan muy seguros, pero también el control en los alrededores. Desde el 1 de enero de 2016 al 10 de enero del 2019, en el país han muerto 566 líderes y defensores de derechos humanos a causa del conflicto armado. Nosotros no cumplimos para que ellos los indemnicen, a los otros los líderes, entonces van a matar a un listado de jóvenes que mandaron. Es terrible cuando te sacan de tu casa, que dejas tu casa sola y con tus hijos, eso sufre uno. Después del abandono de tierras y posterior retorno, los 500 habitantes del Salado no solo sufren el impacto que en ellos generó la violencia, también tienen problemas con el acueducto y alcantarillado, altos costos en el fluido eléctrico y déficit en salud y educación. Las esperanzas de una comunidad manchada de sangre son cada vez más inciertas. Y sobre la reciente ola de asesinatos de líderes sociales en el país, el presidente Iván Duque ha dicho que ya tiene todo un plan oportuno para atacar a estos grupos criminales que han cometido estos delitos. Resaltó además que la Fiscalía ya ha esclarecido 50% de estos casos. La gran mayoría de esos asesinatos los han cometido grupos armados ilegales, disidencias, el ELN, los Pelusos, el Clan del Golfo, los Caparrapos y otras estructuras criminales. Yo quiero ser muy claro, vamos a enfrentar esas organizaciones criminales y las vamos a someter a la justicia de nuestro país.
Y hoy en Yopal, Casanare, fue el primer taller Construyendo País de 2019. El presidente Iván Duque hizo un llamado internacional a no reconocer por ningún motivo el gobierno opresor de Nicolás Maduro en Venezuela. Hoy el presidente Duque insistió a los países democráticos a que continúen pidiendo que Venezuela se libere de la dictadura. Insta a que los pueblos que defendemos la democracia no reconozcamos el régimen opresor y dictatorial, que además avancemos en las denuncias ante la Corte Penal Internacional. Asimismo dijo que la Asamblea Nacional de Venezuela es la que debe reconocerse como el único órgano democrático que existe en el vecino país. Entre tanto, sobre Colombia habló que este año se presentará una reforma al sistema de regalías. Y en el mes de marzo, tan pronto se restablezca en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, vamos a presentar la reforma al sistema de regalías para que el sistema permita agilidad, efectividad, impacto y beneficio con esos recursos. Según el mandatario, esa reforma debe considerar proyectos, pero también debe buscar una compensación adecuada entre las regiones productoras y no productoras del país. Y en noticias internacionales, el mundo no deja de mirar a Venezuela. La Asamblea Nacional de ese país estaría preparando garantías para militares que desconozcan la presidencia de Nicolás Maduro. Países de la región respaldan a Juan Guaidó como cabeza legítima interina del Poder Ejecutivo. Pero algo tenemos que hacer, porque si no, no vamos a reventar. Ley que rige la transición a la democracia es el nombre del documento de 17 páginas al que habría tenido acceso la agencia de noticias Reuters y que contendría incentivos jurídicos para civiles, militares y funcionarios venezolanos que estén en el restablecimiento del orden constitucional. En su articulado, el proyecto tendría una suerte de amnistía para presos políticos. En reunión con el Comité de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre, Guaidó reafirmó el llamado al pueblo venezolano para la manifestación que respalda para el 23 de enero. Allí aseguró haber hablado con Mauricio Macri, presidente de Argentina, y Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil, precisamente sobre esa ley de transición. Ante ello, en un comunicado, el gobierno de Jair Bolsonaro reconoció a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, mientras que Iván Duque, presidente de Colombia, aseguró que pueblos que defienden la democracia en América Latina deben pedir que Venezuela se libere de la dictadura y retorne a la democracia. Estados Unidos, en la misma dirección, respalda a Guaidó como cabeza política en Venezuela. A través de su Departamento de Estado, elogió el que llaman feroz compromiso con principios democráticos de miembros electos de la Asamblea. John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aseguró que la administración Trump considera a la Asamblea Nacional de Venezuela única rama legítima del gobierno elegida por el pueblo de Venezuela. De regreso al país, mucha atención a esta noticia que parece salida de una novela de Gabriel García Márquez. En Barranquilla denuncian que una funeraria retuvo un cadáver porque los familiares no han podido pagar los costos del velorio. 5 días completó el cadáver de Miguel Marriaga en la funeraria San José de Barranquilla. Sus familiares denuncian que no lo han entregado porque no han pagado el velorio. Está un poco difícil la situación en estos días. Entonces yo lo que quiero es que ya me los entreguen y a ver qué acuerdo llegamos y ella me lo entregue para ayudarle a hacerle su velorio como se debe ser. Su familia ha hecho lo posible para recolectar lo que les piden, pero no les alcanza. Pero ellos dicen que no, pues si no hay plata, no se saca. Y si no se saca, se manda para una universidad para que lo estudien. No creo que jueguen con la vida de una persona y con los sentimientos de los hijos. La funeraria explicó que ellos han propuesto soluciones y que son una empresa que presta un servicio. El servicio culminaba ayer a las 10 de la mañana, les dimos plazo hasta las 4:30, no pudieron sepultar el cuerpo. Ellos dijeron que se iban a solucionar el inconveniente que tenían. Hasta esta mañana no han resuelto nada. El drama para la familia Marriaga continúa. Ahora deberán esperar al lunes porque las entidades que pueden ayudar no abren al público el fin de semana. Un verdadero drama está viviendo en Barranquilla una familia bogotana, todo por cuenta de la demora en la intervención quirúrgica que requiere un paciente que sufrió una caída. El requerimiento es de urgencia, pero la EPS a cargo no ha respondido plenamente.
Desde que inició el 2019, los días para Catalina Ortiz son una eternidad. Su padre sufrió una caída y fue trasladado de urgencia a una clínica. Mi papá tuvo un accidente el 1 de enero, digamos empezando año, en Santa Marta. Nosotros estábamos de vacaciones, él se cayó, sufrió una fractura de cadera, de ahí nos trasladaron para la clínica La Milagrosa y ahí estuvimos 4 días esperando a que Famisanar, la EPS, diera la autorización para trasladarlo a alguna clínica y le pudieran hacer la cirugía de cadera. Para ella, Famisanar, la EPS responsable, parece querer dilatar las cosas. Hasta que finalmente ayer Famisanar autorizó los insumos para la cirugía y le programaron la cirugía a mi papá hoy a las 5 de la tarde. Pero la sorpresa fue que hoy a las 3 de la tarde llegó una de las enfermeras de la clínica a decirnos que no le iban a realizar la cirugía, así, sin más. Sin embargo, y mientras deciden darle una solución, la condición de su padre empeora a medida que transcurren las horas. Mi papá está postrado en una cama, tiene todas las escaras en la piel, él es diabético, tiene 67 años, ya no se puede mover, ya ni siquiera el tramadol, la máxima, digamos, analgésico que le dan, le está haciendo efecto, ya no, o sea, mi papá realmente está en un estado de deterioro. Hablamos con el Departamento de Comunicaciones de la clínica y explicaron que van a investigar el caso para poder referirse al tema con claridad. Y en Noticias de Bogotá, la Secretaría de Movilidad tiene listo el decreto que autorizaría el cobro de 100 pesos más para los pasajes en Transmilenio y el SITP. Las nuevas tarifas entrarían en vigencia a partir del mes de febrero. Al decreto solamente le hace falta la firma del alcalde Enrique Peñalosa. De aprobarse, el pasaje de Transmilenio pasaría de 2.300 a 2.400 pesos. Y en el caso del bus zonal del SITP, que actualmente cuesta 2.100 pesos, pasaría a 2.200. El costo del transbordo de los buses zonales a los troncales será de 200 pesos, mientras que de zonal a zonal y de troncal a zonal quedará en 0 pesos. Pero esto solo aplicará para quienes tienen la tarjeta Tu Llave personalizada. Con este ya serían 4 incrementos durante la actual administración y se habría completado un aumento de 600 pesos en Transmilenio y 700 en el SITP. La noticia no ha sido bien recibida por los usuarios, quienes se manifiestan en total desacuerdo. Mira el salario mínimo, lo que subió, y 100 pesos para uno que le toca con un salario mínimo, realmente no me parece justo. Debían de mejorar el servicio y así poder subirle. Por su parte, el distrito asegura que esta medida corresponde al aumento de los costos que implica la prestación del servicio relacionado con el alza en los precios de los insumos y los salarios. Esto no es nada, digamos, sorprendente, sino que todo compete a una planeación financiera. Expertos aseguran que esta medida no garantiza una solución al problema estructural del sistema de transporte en la capital. Si la gente siente que el servicio es muy caro, se va a bajar del bus para comprar carro, comprar moto, lo que va a aumentar la congestión en las vías, pero al mismo tiempo lo que va a hacer es aumentar el hueco financiero del sistema. Sin embargo, el transporte de los bogotanos no es el único que subirá este año. En Cartagena se aumentó la tarifa de Transcaribe a 2.500 pesos, convirtiéndose en la más cara del país. En Barranquilla, el transporte público aumentó 200 pesos, quedando en 2.400. Los paisas también empezaron el año con alza en el transporte. El servicio de bus quedó en 2.200 y 2.255 pesos para el metro. Y en Bucaramanga, el pasaje de Metrolínea y de los buses convencionales pasó de costar 2.300 a 2.450. Los sistemas con más bajos costos son el sistema Mío de Cali y el sistema Megabús de Pereira con 2.000 pesos. Como dicen los ciclistas, Andrés Páez se fue hoy a rodar con una estrella del ciclismo mundial. Señor, ¿con quién estuvo y cómo le fue? Con Egan Bernal y bueno, de milagro logramos llegar a la emisión. No, nos fue muy bien. Egan está pensando en el Giro de Italia, pero con los pies en la tierra. Cuéntenos más después de esta pausa de comerciales. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Al cierre queremos invitarlos a ver a un obrero en China que asombró a sus compañeros por sus habilidades para bailar. Miren esto, no todo se queda en la capacidad, también en la facilidad con la que imita los pasos del muy recordado Michael Jackson. Además, tengan en cuenta que tiene su indumentaria como esas botas tan pesadas que no le permiten pues moverse con tanta soltura, pero él lo hace como si fuera muy fácil. Eso es talento.
Así termina Red Más Noticias fin de semana. Sigan conectados a nuestras redes sociales y estén informados en www.redmas.com.co. Quédense a continuación con Amparito Castilla en hashtag. Mientras ven este video, nosotros les enviamos un abrazo gigante. Recuerden, mañana los esperamos a las 8 de la noche. ¡Feliz noche!